Sí, la verdad que el tema es bastante amplio. Vamos a tratar de ser tan ambiciosos, vamos a recortar a dos temas que me parecieron fundamentales y quizás los que más vayan a ver en la práctica clínica, que son las características del páncreas y luego el adenocarcinoma ductal del páncreas. ¿Se escucha bien ahí como cuando me acerco a Gracias. Bueno, arrancamos. Las lesiones quísticas del páncreas. Bueno, las lesiones quísticas del páncreas generalmente, bueno, son estas lesiones que están bien localizadas dentro de la glándula, definidas, que contienen líquido, y las vamos a dividir rápidamente en lo que es benigno y premaligno. En sí, malignas las lesiones no pueden ser, porque bueno, ya vamos a hablar después de lo que es el carcinoma ductal, pero no es tan fácil poder distinguir entre una lesión benigna y premaligna. Ahí nos van a ayudar los estudios diagnósticos. La presentación clínica es asintomática en general y suelen ser un hallazgo dentro de otros estudios diagnósticos. Son incidentales en imágenes que se pidieron por un síntoma o una razón que no tiene mucha relación con el páncreas en general. ¿Bien? Nosotros lo vemos habitualmente cuando pedimos tomografías, ecografías abdominales, bien, por pacientes que tienen otro tipo de patologías dentro de nuestra consulta habitual de gastroenterología, pero dentro de lo que es la clínica en general tenemos desplazadas de pacientes que se han hecho estudios renales, estudios ginecológicos, donde pueden incidentalmente ver un quiste en el páncreas. ¿Cuándo tienen síntomas? Bueno, en general, cuando el quiste es sintomático ya nos da otro panorama porque muy probablemente tenga una mayor probabilidad de malignidad. El síntoma más frecuente cuando aparece es el dolor. Bien, suele ser un dolor localizado bien en el epigastrio o un dolor que se irradia hacia la zona dorsal. Bien, puede en algunos casos haber algunos signos de sangrado intraabdominal, pancreatitis aguda, la ictericia y bueno, la tumoración palpable. Ya cuando se puede palpar el tumor es muy difícil que no se maligne. Dentro de los estudios diagnósticos son principalmente tres y vamos a cortar más que nada dos que son los más generales. ¿Bien? La tomografía, bien, en el caso de para pedir una vez que ya, esto es una vez que ya tenemos la idea de un quiste, bien, ya nos ha llegado por ejemplo una ecografía donde podemos ver un quiste o una tomografía quizás con otro protocolo donde se ha visto el quiste, vamos a ir ya a buscar qué tipo de quiste estamos hablando o qué tipo de imagen estamos viendo. La tomografía específica es con protocolo para páncreas, bien, donde se pueden ver cortes específicos y se va a utilizar para confirmar si es una lesión quística del páncreas, sobre todo porque la mayoría vienen de estudios operador dependientes como es la ecografía. Entonces cuando vamos a la tomografía vamos a poder ver específicamente si es un quiste del páncreas o no. La mayor contra que tiene la tomografía es la exposición a los rayos, ¿no? Que no lo tiene el siguiente estudio, que es la resonancia magnética. Específicamente la resonancia tiene que ser de abdomen con colangioresonancia. ¿Bien? Porque la colangioresonancia nos va a ayudar a establecer la relación que tiene el quiste con los conductos biliares, ¿bien? Sobre todo con el conducto biliar principal. Y es eso lo que nos va a permitir determinar qué tipo de quiste es el que estamos hablando. ¿Bien? La ventaja es que, por supuesto, es sin radiación y tiene una mejor visión del conducto pancreático que, como dije, nos va a ser útil en la definición de los quistes, sobre todo lo que es los IPMN, que vamos a hablar después. No puse acá la desventaja, pero bueno, la mayor desventaja de la resonancia es la tolerancia del paciente. Bien, la mayoría de los resonadores donde uno puede tener una buena imagen son resonadores cerrados, y bien ahora hay cada vez más resonadores abiertos que tienen buena imagen, todavía no son iguales en calidad. Por eso muchas veces nos terminamos volcando a la tomografía. Y pacientes que tengan algún implante que no sea resonable, ¿bien? En esos casos podemos seguir con tomografía. El problema va a ser después para el seguimiento. ¿Bien?
Y finalmente la ecoendoscopía, bien. La ecoendoscopía es un estudio de mayor especificidad y lo que nos permite es tomar una muestra, bien. Podemos hacer una punción de aspiración con aguja fina y sacar una muestra de ese quiste para mandar a analizar y ya tener un diagnóstico absolutamente definitivo, bien. La mayor desventaja es que es un estudio invasivo, bien. Pero bueno, sigue siendo un estudio sin radiación y altamente específico. La CPRI la dejé acá colgada un poco porque en algún momento en las guías antiguas aparecía, pero para que quede claro que no está para nada indicado, ¿bien? No es el estudio al que recurrimos cuando queremos estadificar un quiste de páncreas, ¿bien? Bueno, tipos de quistes hay varios, pero me voy a focalizar principalmente en esos tres. La mayoría como de los quistes, como hablamos, son asintomáticos y en general benignos, pero algunos pueden llegar a malignizarse. Principalmente tenemos dentro de los benignos lo que sería la neoplastia quística serosa o el quiste seroso, después el quiste mucinoso y por último el IPMN, bien, que lo vamos a dividir en tres tipos, 1, 2 y 3, que tienen un nombre un poco más específico. El quiste seroso es el que definitivamente es benigno, bien. Cada vez que lo vemos, por más de que pueda tener gran tamaño en algunas ocasiones, es un quiste que no tiene alta tasa de malignización, bien. Tiene crecimiento lento, el 75% lo encontramos en mujeres que están entre 50 y 70 años. Puede aparecer en cualquier parte del páncreas y no tiene comunicación con el conducto principal. Básicamente eso es lo que vamos a utilizar para poder hacer el diagnóstico. Tiene dos variantes, la variante microquística y la macroquística. Bien, acá van a ver que estaba bien. La variante microquística tiene esta característica que se dice que es como en panal de abejas con una cicatriz central. Bien, es muy fácil de distinguir en los estudios por imágenes y muchas veces cuando le vemos una tomografía quizás común que no tiene protocolo para páncreas, ya se puede hacer el diagnóstico de un quiste seroso y eso no requiere punción y no requiere ningún tipo de estudio adicional por su imagen tan característica, ¿bien? En cambio, en el que sigue, que es el macroquístico o oleoquístico, van a ver que no tiene tabiques, no tiene cicatriz central, es simplemente una pared con líquido en su interior, que a veces puede llegar a ser muy grande, y no se distingue mucho de otros tipos de quistes similares, como por ejemplo el mucinoso, que sí es un quiste que merece más alerta porque puede llegar a ser una lesión premaligna. Entonces, son estos tipos de quistes serosos los que nos confunden y nos hacen solicitar más estudios, ¿bien? Hablando justamente de él, está el quiste mucinoso. Bueno, su característica es que produce mucina, tiene otra epidemiología, aparece más en mujeres, 95%, entre 40 y 60 años, son más jóvenes, y suele aparecer específicamente en el cuerpo y la cola. La aparición cefálica es muy rara, ¿bien? No se comunica con el conducto principal y la pared tiene estroma de tipo ovárico. Si en algún momento hacemos una punción y tomamos una muestra de la pared con estroma ovárico, ya hacemos diagnóstico definitivo del quiste mucinoso, ¿bien? Acá ven los ejemplos, ven que, bueno, este es particularmente muy grande, pero si lo comparan con el seroso macroquístico que mostré antes, no hay mucha diferencia, ¿bien? Solamente en la forma. Sí va a cambiar, por ejemplo, la localización y otras cosas. Bueno, como hablamos, es generalmente una lesión premaligna, tiene 3 estadios, pero de un estadio puede pasar al siguiente. El cistoadenoma mucinoso es benigno, después la neoplasia quística mucinosa propiamente dicha puede ser de bajo o alto grado, la de alto grado es la que se denomina carcinoma in situ, y finalmente el cistoadenocarcinoma mucinoso, que es el quiste ya maligno, ¿bien?
siguen siendo asintomáticos los pacientes, por lo cual es difícil de diagnosticar. Y cuando hay síntomas, este tipo de quiste en particular es el dolor del que ya habíamos hablado, que se irradia más hacia la parte de la espalda, la ictericia, pancreatitis recurrente. La mayoría de los quistes, cuando generan pancreatitis, es por obstrucción de los conductos. Y bueno, la pérdida de peso, pero la pérdida de peso ya suele ser un inicio de transformación del quiste. Los tabiques son gruesos y cuando aparecen, como ejemplo en la imagen de abajo, pueden ver que es una imagen bien tabicada, y en algunos casos hasta puede tener calcificaciones. Esto, por ejemplo, las calcificaciones no lo va a tener el quiste seroso y podría ser un diagnóstico diferencial con el anterior. El que más confunde es uno que está en el medio, que es el IPMN, la neoplasia papilar intraductal mucinosa. Este es un quiste que, a diferencia de los demás, se caracteriza sí por la comunicación con los conductos. Entonces es importante que podamos tener estudios, por eso la TC es específica por protocolo para páncreas, por eso la resonancia es con colangioresonancia, que podamos ver bien el conducto pancreático y los conductos secundarios, que son más pequeños todavía. ¿Bien? Las localizaciones más frecuentes sí son cefálicas en el IPMN. Está entre los 60 y los 70 años, se pisa un poco en los dos quistes, tanto con el mucinoso y con el seroso, al final de uno y al principio del otro. Lo dividimos en tres tipos. Normalmente es asintomático, pero cuando hay un síntoma es que ya no genera dolor, sino una pancreatitis recurrente, porque al estar en los conductos es mucho más probable que genere obstrucción de ellos. Bien. Los tres tipos, el tipo 1 es el de conducto principal, y lo que vamos a ver es justamente una dilatación del conducto principal. No vamos a ver quizás un quiste como el ulceroso o el mucinoso, como una pared engrosada, bien redondo, identificable rápidamente, sino que es el conducto principal dilatado más de 5 milímetros. Y si la persona que está informando quizás una ecografía o una tomografía no es tan avisada o no conoce tanto de las lesiones del páncreas, simplemente va a informar dilatación del conducto y quizás no informa quiste o sospecha de IPMN, pero sí una dilatación del conducto principal sin causar obstructivo es un IPMN de tipo 1. ¿Bien? Cuando ya son mayores a 10 milímetros es sugestivo de malignidad. El IPMN tipo 2 es el de conducto secundario, ¿bien? Puede ser dilatación de uno o varios. Y digo varios porque así como se suele presentar, en general no se ve un solo conducto secundario dilatado, sino que varios. Estos sí se pueden tener una presentación más quística, más redonda, más que se ve un poco mejor con el realce, con contraste. Y estos los suelen informar como quistes. Y tienen comunicación con el conducto principal. Esto es clave porque cuando ven un quiste con comunicación con el conducto, ya pensamos en un IPMN tipo 2. Es así como principalmente se le informa. Y el conducto principal tiene que estar sin dilatación. Ante el conducto normal, un quiste y el quiste que tiene comunicación. Ahí van a ver el IPMN. Y el mixto es una mezcla exactamente de los dos. Es distensión del conducto secundario y también del principal, ¿no? El quiste de conducto secundario tiene que estar comunicado. Eso también se va a informar. Entonces lo van a informar como un quiste en rama secundaria con comunicación con el conducto principal y que el conducto principal está dilatado. Bien. Como regla, los tipo 2 suelen ser casi siempre benignos y los tipo 1 y 3 son los que pueden llegar a tener transformación maligna. Bien. Acá hay algunas imágenes para que puedan ver. Este sería un tipo 1, esta es una imagen de una colangioresonancia. Solamente vemos el conducto, pero pueden ver la dilatación del conducto, ¿verdad? Acá se ve mejor una gran dilatación del conducto sin causar obstructivo. En el IPMN tipo 2 van a ver una dilatación de una rama secundaria,
¿bien? Y en el que es tipo 3, acá vemos en dos lugares. Acá tenemos la dilatación secundaria y el conducto después con aumento de tamaño, ¿bien? Bueno, la econdoscopía la podemos pedir, va a ser parte del diagnóstico si nos queda la duda. Ya dijimos que en el seroso hay unas imágenes que son muy específicas, como la cicatriz central, con lo cual no pedimos otro estudio diagnóstico y simplemente lo vigilamos. En el IPMN tipo 2 también, si vemos un conducto secundario dilatado con comunicación al conducto principal, pero un conducto principal normal, ya nos deja tranquilos de que es benigno y no pedimos más nada. ¿Y qué pasa en los que están en el medio? Un seroso oligoquístico que quizás parece mucinoso, o un IPMN que la resonancia informa que no se puede establecer la relación con el conducto principal, entonces no queda la duda de si será un IPMN o quizás es un quiste mucinoso. Para estos casos los definimos por econdoscopía y tomamos una muestra. ¿Bien? Son varias cosas las que se pueden hacer, entre ellas mandar a citología, de eso que hablábamos, de que a veces podemos rápidamente distinguir un mucinoso porque tiene un estroma ovárico, eso lo podemos sacar desde la muestra de la pared que se puede hacer con la punción, pero no en todos lugares se manda citología, no en todos los lugares se manda la muestra de anatomía patológica, pero sí la podemos mandar al laboratorio. Se piden varias cosas, pero entre lo que es la amilasa, la glucosa y el SEA vamos a poder distinguir de qué tipo de quiste estamos hablando. Acá nombra también esta tabla, está sacada de la guía de la Asociación Mundial de Gastroenterología de 2019. Nombra también el pseudoquiste, pero no vamos a hablar hoy de eso. Van a notar que la amilasa marca la conexión con el conducto principal, ¿bien? Por eso el pseudoquiste, que viene después de una pancreatitis y se hace a través del conducto, va a tener una amilasa alta, y el IPMN también tiene una amilasa alta, ¿bien? Si tenemos una punción con amilasa alta, descartada una pancreatitis previa, estamos hablando de un IPMN, ¿bien? Lo otro que mide es la glucosa. La glucosa va a dar alta en los quistes serosos y baja en todos los demás. De manera de que si ya una glucosa informada alta, también nos da la determinación de un quiste benigno. Finalmente el SEA es el que más confunde, porque va a estar presente en las neoplasias quísticas mucinosas, que son de mayor chance de malignidad, pero también va a estar presente en todos los IPMN, incluidos en los tipo 2, que suelen ser benignos. Bien, ahí es cuando los vamos a cotejar con las otras dos muestras. Bien. El CA 19.9 aparece, pero no se pide siempre. Lo ideal es pedir los dos, CA y CA 19.9, pero en algunos casos, como con estos tres, ya podemos hacer diagnóstico diferencial. A veces no se hace CA y tampoco se manda citología. ¿Bien? Bueno, específicamente de los quistes que no se comunican con el conducto, el seroso y el mucinoso, ¿qué tratamiento y qué vigilancia vamos a hacer? Bueno, el seroso es benigno, ¿bien? Así que es muy raro que vaya a una resolución quirúrgica, solamente cuando el tamaño es tan grande que pueden empezar a generar síntomas, obstrucción de los conductos, dolor abdominal o que ya es palpable, ¿bien? En esos casos se pone como un corte 4 centímetros, mayor de 4 centímetros. Las guías dicen resección quirúrgica, pero yo diría se considera resección quirúrgica, porque en la práctica clínica, sabiendo que es benigno y que la cirugía es una cirugía grande, como la cirugía de páncreas, como puede ser una duodopancreatectomía cefálica o una pancreatectomía izquierda, que pueden tener varias consecuencias para el paciente desde lo endocrino y desde lo exócrino, a veces se lo espera, bien, se espera, si es un quiste por ahí que tiene 46 centímetros, no se opera, a veces
un poco más. Quizás depende de la performance del paciente y se habla mucho de si el paciente quiere hacer o no la cirugía. En paciente que no tiene dolor, no le molesta y no hace pancreatitis recurrente, bueno, podríamos considerar una vigilancia un poco más larga. Y en los que tienen menos de 4 centímetros no se opera para nada. Vamos a hacer una vigilancia, lo ideal es con resonancia, una vez por año por 2 años, bien, luego pasados los 2 años de estabilidad, el seroso podría no volver a controlarse, ¿bien? En la neoplastia quística mucinosa, como la lesión es premaligna, se recomienda la resección quirúrgica siempre, independientemente del tamaño. En algunos casos, de nuevo, recuerden que es una cirugía, es muy engorrosa, es muy larga y tiene consecuencias para el paciente. Entonces, a veces se charla y se espera un poco más en los que son mucinosos, que por ahí son milimétricos, le dan, sabiendo que en algún momento se va a operar, no es que nunca se va a operar ese paciente, pero bueno, a veces se lo espera un par de meses más, el paciente se organiza porque son cirugías largas y complejas. Y complejo lo que viene después para el paciente, el tratamiento que tiene que ganar. Bueno, y los IPMN, al ser 3, es bastante más complicado. Los criterios para resección son, si hay síntomas, cualquier IPMN que sea sintomático, si tiene una citología positiva, por supuesto, o sea, si ya le hicimos una ecoendoscopía, hicimos la PAF y la PAF nos dio con signos de malignidad, con células atípicas, si hay presencia de nódulos murales, dilatación del conducto principal, siempre que haya dilatación del conducto principal, y que tenga un tamaño mayor a 3 centímetros. Bien. En este caso no esperamos tanto. No esperamos tanto como en el quiste seroso, ya con 3 centímetros seguramente haya una cirugía. Según la guía de Fukuoka de 2017, que es el consenso que se hizo para quistes de páncreas, específicamente IPMN, dividieron 2 categorías, que son los estigmas de alto riesgo de malignidad y después las características preocupantes o worrisome features. En los estigmas de alto riesgo, si bien no son criterios de resección inmediata, ya para nosotros habilita una visita a cirugía de páncreas, ¿bien? Que pueden ser ictericia obstructiva en un paciente que tiene una lesión quística en la cabeza del páncreas, independientemente de que la lesión no se haya parecido benigna en un principio, porque ya está demostrando obstrucción de los conductos. Un refuerzo del nódulo mural que sea mayor a 5 milímetros y un conducto pancreático dilatado mayor a 10 milímetros, bien, porque esto ya es probablemente un signo de transformación. Y dentro de las características preocupantes, estas son características que nos llaman la atención como para hacer un seguimiento más corto, ¿bien? Que es el quiste que es mayor a 3 centímetros. Igual esto está en discusión porque se contrapone con los otros criterios de resección. Bien, en general los que son de 3 centímetros ya se resecan, pero bueno, acá ponen mayor o igual a 3 centímetros. El refuerzo del nódulo mural, pero que sea menor a 5 milímetros, las paredes del quiste engrosadas, un conducto principal entre 5 y 9, esto ya prácticamente es un criterio quirúrgico, bien, se puede esperar a que tenga más de 9, pero ya estás habilitado con cualquier tipo de dilatación del conducto a hacer una cirugía. Nódulo mural sin refuerzo, el cambio de calibre del conducto pancreático, una atrofia pancreática distal, esto ya nos puede hablar de también una pancreatitis crónica secundaria, que ya tenga linfadenopatía y el aumento sérico del C19-9, o una velocidad de crecimiento del quiste mayor a 5 milímetros en 2 años. Esto lo vamos a ir viendo en seguimiento. En conclusión, tanto el IPMN tipo 1 y el tipo 3, que son el de conducto principal y el mixto, van a ir a resección quirúrgica. ¿Por qué? Porque tienen dilatación del conducto. El que no va a cirugía y se sigue es el IPMN tipo 2, ¿bien? O de conducto secundario.
esta es una tabla un poco que resume eso de que pasemos con el paciente que tiene un IPMN de tipo 2, ¿no? Bueno, si no es apto para cirugía, o sea, si tiene un quiste pequeño, si no tiene síntomas, si no tiene pancreatitis recurrente, vamos a ir directamente a una vigilancia con resonancia magnética y colangioresonancia, acá no está claro, pero es con colangioresonancia. Al principio va a ser, el primer año va a ser cada 6 meses, después vamos a pasar a cada 2 años y después, después de los 5 años va a ser anual. Bien, si lo recuerdo. En algunos quistes se puede hacer un seguimiento más corto, por ejemplo los que están borderline, entre 2 y 3 centímetros, están más grandes, que uno piensa que están más cerca de la cirugía, o que hayan crecido de un año a otro, quizás no llegó a crecer 5 milímetros, pero tuvo un crecimiento de 2 o 3 milímetros y nos llama la atención, podemos hacer un seguimiento más corto y volver a 6 meses. Cuando ya aparecen características preocupantes o estigmas de alto riesgo, que son los que hablamos antes, cualquiera de los dos, vamos a hacer primero la econdoscopía con la punción. Y con los resultados del liqueo de la punción, ahí decidimos si va o no a cirugía. Bien. Bueno, después hay pacientes que directamente no son aptos para la cirugía, ya sea por las comorbilidades que presentan, por la de avanzado, porque directamente no quieren hacer la cirugía. Ya ese paciente que no va a hacer la cirugía tampoco va a realizar la vigilancia, digamos. Bueno, ¿preguntas por esto? Antes de cambiar de tema.